Hola, este video resume el lanzamiento de la antología Se me han perdido las estrellas de la obra poética de Octavio Gamboa, que lancé el 18 de junio de 2025 en el Salón Madera de la Secretaría de Cultura de Cali, en Colombia. Este video testimonial fue hecho pensando en todos los amantes de la poesía de Octavio Gamboa y de la poesía colombiana, además de los familiares Gamboa diseminados por todo el mundo, para que compartan este emotivo momento. El video toma 1 hora y 16 minutos y puede verse aquí de principio a fin. Sin embargo, en la descripción abajo puedes seguir los enlaces de la tabla de contenidos para poder ver las secciones en que he subdividido este video. Además, he publicado las diferentes secciones como videos individuales. Comparte estos videos, suscríbete a mi canal y recibe las notificaciones. Escucha los poemas del audiolibro recitado por los 60 familiares y amigos que se sumaron a este bello proyecto. Y escucha los poemas de Octavio Gamboa en su voz en el recital que hicieron un par de años antes de su fallecimiento. Todo esto en este canal de YouTube. Gracias y hasta la próxima. Mi trabajo con la familia Gamboa comenzó cuando hicimos en el 2004 el centenario de fallecimiento de Isaías Gamboa. Y entonces hicimos varios actos en Cali, las lecturas de poesía, y salió de verdad muy bien, muy interesante, y claro, se unieron muchas familias, y ya había un trabajo previo que había hecho Armando Gamboa de Jarano, con Darío Gamboa Henao, incluso mi padre había recogido alguna información, y de parte de los Gamboa Ayala, Mauricio, hermano de Fernando, que está aquí, tenía todo el otro lado, que es el lado de Fray Teófilo Gamboa, que fue un cura franciscano, que es muy conocido sobre todo en el barrio de San Antonio, porque hacía unas procesiones y escribió varios libros y una cantidad de poemas religiosos, digamos, de ese corte. Entonces, como que con la base de datos que tenía Mauricio y la base de datos que teníamos, que habían recogido estos otros, como que heredé toda esa información y comenzamos a crear pues el árbol, y de ahí pues se fue creciendo. Mucho del trabajo fue hecho con mi hermana Michelle, que es la que ella no le gusta aparecer de frente, entonces aparezco de frente, pero el trabajo en realidad de horas enteras buscando archivos en el internet se ha vuelto una genealogista. Ya tenemos 4.500 nombres. ¡Qué maravilla! Imagina eso. Esto ha sido un trabajo de 20 y pico de años. Y uniendo en realidad bases de datos por familiares que no la hemos podido unir al árbol, porque pues para eso habría que hacer exámenes de DNA. Y como hay ciertos antepasados que fueron muy prolíficos, ¿no? Entonces pues es difícil verdaderamente asegurar, pero hay algunos que no hay duda, como decíamos con Carlos Andrés, de que cuentan los cuentos que le contaba el abuelo, que eran de los Gamboa, que iban al Mameyal, que iban en esto. Entonces, pues hay que verdaderamente creerles, porque ¿quién va a hacer un momentico para meterse al árbol? Usted me tiene que traer su examen genético. Mientras se crea de la familia, pues bienvenido, ¿cierto? Ha sido nuestro punto de vista. Pero tenemos unas ramas que no hemos verdaderamente podido juntar, y hay algunas ramas largas de 30, 40 personas que estamos yendo más atrás y no hemos podido verdaderamente. Y la razón, a pesar de que se ha estado digitalizando todos los récords de todas las parroquias de Colombia, su trabajo ya está hecho y se encuentran en realidad datos muy, muy viejos, pero claro, de los 1500, de 1600 son las familias de Abolengo, ¿no? Los otros, no.
Y a pesar de que muchos Gamboa han hecho todo el esfuerzo de buscar relacionarse con Gamboas ilustres españoles, sinceramente ya la teoría no cuaja, eso no es verdad. En realidad es muy claro, y eso es más un trabajo que hizo Juan Pablo Gamboa Cook, que el año pasado lo compartió con nosotros, y él se metió por los archivos de juicios y demás para encontrar pues, testamentos y cosas de esas para crear esa parte que nos faltaba, que no está en la parte de genealogía. Y en realidad estos Gamboa originarios deben ser yanaconas, pero yanaconas no dice yanacona, dice eran indígenas. Ya, esos, o sea, el pasado indígena es como 150 o 200 años atrás. Entonces son campesinos, verdaderamente. Y lo que pasa es que los yanaconas eran conocidos como arrieros. Se conocían todos los trayectos del Valle a Buenaventura, del Valle a Chocó, las minas de Chocó y todo esto. Y eso sí, es indudable que los Gamboa, digamos, de 1800 y 1700, con los que sí tenemos relación, eran arrieros, ¿no? Y por eso el mamillada, y por eso los Gamboa que se quedaron en el 30, porque cambiaban de mulas, ¿no? Cambiaban de mulas y llegaban y todo eso. Y los que han leído Tierra Nativa o la han oído, pues ya tenemos la versión del audiolibro, es verdaderamente, lo recomiendo si no lo han hecho, de verdad, oír Tierra Nativa. Entonces Tierra Nativa, ustedes ven que ahí también hablan de los arrieros, de la familia y todas estas cosas. Entonces, ese es más como el pasado de Gamboa. Pero hay que reconocer que los Gamboa no eran ni estudiados ni literatos. En realidad la literata y la ilustrada era Mamá Tel. Eso es verdad, porque ella era herrera en Córdoba, y ella es la que le enseñó a sus hijos, a Isaías y a Francisco y a Ezequiel Mateo a leer y a escribir. Entonces, y la que leía poesía, así que y lo digo porque por el sistema patriarcal que vivimos, pues ese es el nombre que tenemos. Y ese es el trabajo genealógico que hicimos. En ese proceso de la parte genealógica fue que comenzamos a ver la cantidad de Gamboas que habían escrito y los que habían publicado. Entonces, eso fue increíble. Con Hernando Gamboa comenzamos a recoger esa información. En realidad me ayudó mucho en esa parte. Luego conocimos un historiador, Vicente Pérez Silva, que había trabajado sobre todo sobre mi abuela Margarita, y como la primera escritora de poesía erótica en Colombia y demás. Él había hecho unas reseñas, y de ahí nació el libro Los Gamboa, una dinastía de poetas. Y ese libro, que todavía tenemos unos ejemplares, y no lo he vuelto, este libro no está en la y este libro fue más que todo recopilar poemas de los que publicaron alguna vez y de los que nunca publicaron, pero que sus poemas circulaban entre la familia y entre ellos y demás. Y recogimos básicamente 35 poetas de 5 generaciones, increíble. Más otros que me dijeron, pues yo también escribo, yo escribía, yo tengo 4 poemas, y bueno, al final los incluí. Pero fue un trabajo increíble. Entonces está una pequeña reseña y está una pequeña antología, pues, una pequeña recopilación de unos poemas de estos Gamboa que habían escrito. Pero decidimos hacer el documental. Hacía poetas aprovechando personas que nos habían dado informaciones y que valía la pena ponerlas en video, y incluso algunas de ellas ya las tenemos grabadas. Entonces se hizo el documental, se llama Una dinastía, y está en YouTube, y hay ciertos apartes que se hicieron sobre Isaías, sobre Mateo, y sobre Octavio. Se podría resumir que la poesía es misterio, porque es muy complicado definirla.
En esa medida, crecer en un medio de una casa donde la poesía es parte fundamental de la existencia, es como crecer en un mundo distinto al que lo rodea a uno, casi como un mundo irreal, diríamos. Un medio ambiente que nos marcó a todos, y a todos desde la época en que Isaías empieza a escribir, después mi padre Mateo y después Octavio, con todo su conocimiento, siendo ingeniero, siendo poeta y siendo tan tierno con nosotros, porque él fue realmente una persona sumamente especial con todos sus hermanos. Yo diría que Octavio ocupa un lugar importante dentro de la poesía pospiedracielista. Él estaría con ese grupo de que se llaman los cuadernícolas. Yo creo que esa es su generación, y dentro de esa generación ocupa un lugar muy destacado al lado de Fernando Charri-Lara, de Rogelio Chavarría, de Andrés Holguín. Octavio era ingeniero, poeta, periodista y pescador. Siempre vivió muy orgulloso de sus trofeos y guardaba en su billetera no lo que la prensa decía de él como escritor, sino la mojarra que le había dado un premio, el premio por el mayor número de peces. Le gustó mucho. Siempre, todos los domingos, todos los fines de semana, la familia entera nos íbamos de pesca cuando vivíamos en Cali y cuando vivíamos en Bogotá. Yo tuve el privilegio de coincidir con Octavio Gamboa en nuestra muy remota época de estudiantes en Medellín. Octavio estudiaba ingeniería en la Escuela de Minas de Medellín y yo estudiaba Derecho y Economía en la Universidad Pontificia Bolivariana. Y formábamos un grupo muy pretencioso que se llamaba el Grupo de los Seis. Ese grupo realizaba toda clase de elucubraciones permanentemente en tertulias éramos catedráticos en los colegios y en las universidades de Medellín. Teníamos, digamos, ¿qué? ¿Unos 20 años? Entonces somos contemporáneos de la Torre Eiffel, más o menos. No nos cabía el alma en el cuerpo, al punto de que un día decidimos con Octavio estudiar alemán, que no sabíamos, porque nos parecía una vulgaridad leer a Rainer Maria Rilke y a Franz Kafka traducidos. Y entonces nos pusimos a aprender alemán, a estudiar alemán, hasta que fuimos capaces de leer a Rilke y a Kafka. Y en ese grupo siempre sobresalió Octavio Gamboa por la sobriedad de sus conceptos, por el rigor de esos conceptos, y al mismo tiempo por el castigo que le imponía a su propia poesía, casi seca, casi sin adjetivos, casi matemática como él lo era. Es muy importante decir que él amaba mucho su paisaje del Valle del Cauca, de Cali y de su lugar, de su predio, donde vivía la familia, donde había ya desde varias generaciones atrás. Y es el paisaje con la luz, el agua, las quebradas, los cerros. Eso le gustaba muchísimo. Era un poeta además tímido, ¿no? Un poeta recatado, un poeta que le gustaba permanecer muy discretamente a la sombra, ¿no? Esto fue una lástima porque yo creo que esto impidió realmente que se conociera en su momento la poesía de Octavio, y es una poesía que vale la pena divulgar, que vale la pena conocer. Y cuando digo esto,
pues quiero poner como ejemplo que la Casa de Poesía Silva invitó a Octavio Gamboa en el año 89, si no estoy mal, a leer sus versos aquí. Octavio vino, lo invitamos desde Cali, no se me olvida, todo vestido de blanco, hasta, ¿cómo es? No de negro hasta los pies vestidos, sino de blanco hasta los pies vestidos. Parecía una especie de sacerdote oficiando, allá leyendo sus poemas a la naturaleza. Para vencer la soledad es necesario que el silencio sea tan hondo que podamos oír si nos llama un lucero. Para vencer la soledad es necesario que la lluvia nos humedezca las raíces enterradas de la ternura. Es necesario que la niebla que nos separa de la infancia sea rota por el tañido crepuscular de una campana. Para vencer la soledad es necesario que la noche no nos quepa en el corazón y se nos riegue por sus bordes. Para vencer la soledad es necesario que tú vuelvas para leer entre tus manos el destino de las estrellas. María Mercedes Carranza nos dio la que tenían en la Casa de Poesía Silva, de un recital en 1990. Es importante porque son 6 meses después de su cirugía. Fue 1 año y medio más o menos antes de su fallecimiento. Yo comencé la idea de hacer la antología, en realidad fue el año pasado, cuando tuvimos ese bellísimo encuentro en tu casa, y nos dimos cuenta verdaderamente que no había forma de conseguir los poemas de Octavio. Sabíamos que Gustavo había musicalizado algunos poemas, el poema final tiene 6, 7 versiones, personas que lo han estado cantando más. Entonces yo dije, vamos a hacer una antología. Yo tengo solamente un libro de Octavio dedicado a mí, para Olito, para que siga su camino poético. Me lo dio muy joven, y entonces recogí con la familia de los otros y me puse en la tarea, pero para mí fue una tarea al principio. Para mí fue una tarea, digo, como que lo voy a hacer por la familia, lo voy a hacer, conocía algo de la poesía, pero muy poco. Y de verdad me fui metiendo y además comenzando a encontrar pues también mi pasado del Mamellal. Yo viví pequeño, luego me fui a estudiar, luego volví, hice mi casa, vamos a vivir ahí. Daniela, mi hija, nació en el Mamellal y bueno, después nos tuvimos que ir, etcétera, pero leyendo la poesía también me reconectó conmigo mismo, ¿no? Con el ladrido de los perros, con los árboles, con la quebradita, con el manantial, con todas esas bellezas que habla Octavio de una forma tan clara, tan profunda. O sea, hay versos que es para enmarcar solamente la frase, ¿no? Entonces, pero lo digo sinceramente, no me lo imaginaba y no comencé el proyecto con eso. Eso vino después. Me costó mucho escoger los 60, más o menos 12 por libro, de tantos poemas que hay, y cuando ya tenía más o menos los poemas, me senté así en el suelo, en la alfombra, y los fui poniendo en paqueticos, y aquí, como temáticamente más o menos, pero después cuando lo reuní me di cuenta que contaban como una historia, ¿no? Era como, y entonces la antología, los 60 poemas que están aquí, pues es en realidad, digamos que si yo fuera tal vez más metafísico o espiritual, yo podría decir que Octavio más o menos los puso en orden, porque de verdad que no lo hice muy intuitivamente. Ahora, sí, hay muchos poemas que faltan, y yo sé que hay unos incluso que personas quieren mucho y no están, pero también lo hice pensando en un público de ahora, un público relativamente joven. Luego le conté a Alejandro que estaba haciendo ese proyecto y participó, haciendo un escrito. Ahora hablar un poco sobre el escrito
que está también en esta antología de Alejandro. Y básicamente por el año pasado, en la lectura de los poemas, que fue tan lindo, yo digo, en vez de yo mismo hacer el audiolibro y leer todos sus poemas yo mismo, como lo he hecho para mis otros libros, o sea, el libro digital, el libro impreso o el audiolibro, dije yo, bueno, vamos a tratar, y comencé a hablar, y eso fue inmediato, la familia reaccionó muy bien. Coger 60 poemas y 60 voces, les cuento que fue un trabajo bellísimo, pero muchísimo más tiempo de lo que me imaginé, y además con paciencia de decirle a la persona que vuelva, ¿sabe qué? Vuelva a leer más lento, piensa en esto, es un poema de amor, por Dios, ustedes han estado alguna vez enamorados, o sea, pero fue muy lindo, muy lindo, y de verdad la calidad fue increíble. Los familiares de Salvador, familiares en España, en Estados Unidos, la hija de Alejandro que está en Islas Canarias, ¿no? María Alejandra, que es la hija de Juan Cristóbal, que logré llegar a ella y lo leyó y tiene pues su acento, y así varios. Mi hijo Gabriel, que tiene acento, pero en realidad quedó bastante bien. Daniela leyó también, y así verdaderamente tenemos los 60 personas de más de 80 años y 90 años, como mi tía y ella, que la lectura de ella es preciosísima, o sea, de Alfredo, que con enorme paciencia y con la ayuda de su hija, pues de verdad que quedó muy lindo. Entonces se llama 60 poemas, 60 voces, está montado en todas las plataformas de música, o sea, Spotify, Apple, todas estas, pero está en YouTube también. Y monté también en YouTube el volumen 1 y el volumen 2 completos, como para que no tengan que oír uno por uno, los pueden oír completos. Entonces ya está allí, y de verdad este es un proyecto familiar, o sea, yo sí hice todo el trabajo de coordinar y hablar, pero sin esa pasión por la poesía de la familia Gamboa, te aseguro que no se hubiera podido hacer. Vamos a invitar a personas que participaron en este audiolibro a recitar, a leer sus poemas, y vamos a comenzar con el declamador de la familia Gamboa. Ya no quedan muchos declamadores. Buenas. Sí, ya Hugo les dijo que yo soy el hermano Mauricio. Comenzaré coherentemente diciendo que mi hermano, más que averiguar por la genealogía de la familia, para mí lo más importante es que Mauricio no se contentaba con que le dijeran es familiar y primo y tío y de tal época, sino que él iba y se rebuscaba en las notarías, en la iglesia, en chisme. Iba y averiguó, es decir, no se contentaba con la referencia, y eso hizo que siendo de muchachos muy enemigos, que éramos hermanos enemigos, nos reencontramos ya cuarentones y nos hicimos muy fraternales, porque yo admiré en él esa característica casi de ser el más grande genealogista de América, dedicado a la familia Gamboa. Pues mi mamita es paterna, o sea, se perdió el apellido Gamboa para nosotros. Ella es María Luisa Rodríguez Gamboa, nosotros ya somos Mayas Quintanas, o sea, pero Mauricio trabajó más de 250 años en la genealogía, y como decía, hubo casi 2.000 integrantes de esta familia. Nerose, muy amigo de mi papá también, Nelson Rodríguez Cerón, que también figura en el libro de Hugo. Y finalmente, decir que el trabajo Hugo
La genealogía que inició Mauricio ha sucedido a través de Jaime, el papá de David Hernández. David Hernández es nieto de mi tía Ángela y hoy por hoy se supone que es el poeta más importante de Estados Unidos, solo que no habla español. Solo yo muchas veces traté con mi tía de comunicarme con el que también es mi primo, obvio, pero nunca hemos podido ni yo acercarme a su inglés ni él a mi español. Y pues le agradezco a Hugo y a toda la familia esta oportunidad, porque cuando hablamos del audiolibro, escogí un poema y yo escogí una bobadita ahí, pero me he encontrado que esa bobadita es del tamaño de Antonio Machado, ¿sí? Que dice en una canción muy conocida: pero lo nuestro es pasar haciendo los caminos de los cuales habló primero Octavio Gamboa. Dice así: de tanto andar nos vamos convirtiendo en caminos. Polvo, sudor, reposo, angustias y cansancio han quedado extendidos a la orilla del tiempo, y al final es un hombre vuelto camino largo. Vamos pisando huellas que nos antecedieron, y a sus viejos dolores los nuestros agregamos. El día de la muerte nos unimos a ellas, creyendo que así hacemos el camino más ancho. Por eso hay que llevar canciones y guitarras, echar coplas al aire como alegres vilanos, irnos tras de los grupos de jóvenes festivos y tras de los violines rojos de los gitanos. Que los caminos nuestros lleven a la alegría, que nos mojen con vino los futuros borrachos y que nos comuniquen la ebriedad misteriosa de esos caminos locos que se vuelven relámpagos. Octavio Gamboa. Con el silencio estoy en armonía. Estoy en armonía con la rosa, con el ímpetu rumbo de la vida, con el futuro que se me revela palpitando en estrellas y semillas. Estoy en armonía con el agua, con la enterrada y la recién nacida, con la que baja del cielo cuando llueve y en el río se vuelve conocida. Estoy en armonía con el viento, con su clara palabra positiva, dicha al pasar como una vieja copla, que encierra toda la sabiduría, con el mar, con la tierra, con el cielo, con el silencio, estoy en armonía. Con el silencio estoy en armonía. Estoy en armonía con la rosa, con el ímpetu rojo de la vida, con el futuro que se me revela palpitando en estrellas y semillas. Estoy en armonía con el agua, con la enterrada y la recién nacida, la que baja del cielo cuando llueve y en el río se vuelve poesía. Estoy en armonía con el viento, con su clara palabra fugitiva, dicha al pasar como una vieja copla que encierra toda la sabiduría. Con el mar, con la tierra, con el cielo, con el silencio, estoy en armonía. Buenas tardes, qué alegría, qué orgullo participar con ustedes de este evento, de este audiolibro, de este proyecto. Como decía Hugo, soy el autor del himno de Candelaria, historiador, filósofo de la Universidad del Valle, abogado de la Universidad Libre, soy pastor de rama anglicana y mi último libro se llama Cuentos con el abuelo, lo publiqué el año anterior. Y cuando me invitaron a participar en este proyecto, pues me pareció interesante porque los abuelos eran aquellos que hacían sus casas de bahareque,
que las hacían de barro embutido, que las repellaban con boñiga, el estuco era la boñiga, se pintaba con hisopo de cabuya, las casas eran de guadua era el tarro de la sal, de guadua era la alcancía, de guadua era la cama, las tablas eran esterillas, y bueno, todo eso cuento de cómo tuve un abuelo por parte de la abuela, que es la que nos une un poco, que era un Da Vinci del siglo XX, y lo digo pues con todo respeto, con el maestro Leonardo, porque esos abuelos de nosotros hacían de todo, desde hacer la atarraya e ir a pescar, desde hacer su casa, desde cultivar y desde enseñarnos tantas cosas, y por eso el abuelo me enseñó tantas cosas, y crecí en un ambiente de poesía. Hugo me menciona en los Gamboa del Mameyal como una rama de pronto allí que no haya cómo pegarse, pero no importa, somos hermanos en la fe y somos Gamboa, y la poesía que viene en la sangre, eso no se compra, eso no se vende, eso va allí, y entonces qué gusto acompañarlos, es un placer. El lugar donde el hombre nace, de Octavio Gamboa. El lugar donde el hombre nace sigue con él por todas partes, forma la huella de su pie, dibuja el mapa de sus manos, su cal se le sube a los huesos y hasta sus nubes desiguales se repiten en su mirada. Hablo de hombres que han nacido como yo, como mis abuelos y mis ancestros campesinos, en una casa a la intemperie, teniendo al cielo por testigo, por acompañante al silencio, por intruso al viento beodo. Y los que no han nacido así, sino en la unánime blancura de los más blancos hospitales, están muy lejos de estos versos. No saben por qué yo me quedo aquí, pegado al gran silencio de la montaña en que nací. ¿Por qué madrugo a sembrar árboles? ¿Por qué miro nacer el agua en los secretos manantiales? Nadie entiende que el cerro y yo somos una sola persona. Señalamos la misma estrella, tocamos la misma guitarra y con los mismos ojos lúdicos miramos el Valle del Cauca. Octavio Gamboa, muchas gracias. Yo creo que el tema de la personalidad y el alma son dos cosas diferentes en todos los seres humanos. El alma es lo que nos conecta, la personalidad es lo que nos diferencia. Y muchas veces nos cuestionamos mucho con la personalidad de los demás. Y, por ejemplo, escuchando que Octavio era un ser retraído, que si hubiera sido más abierto, la poesía sería más popular, como decía la poeta Carranza. Sin embargo, yo creo que es el alma lo que queremos ver a través de la poesía, y es la poesía la que es un lenguaje del alma. Así que desde ese punto de vista concilio mucho el hecho de que haya tanta poesía en el alma de esta rama familiar. La familia es un karma también como el que tenemos cada cual, y la familia es otro, y la sociedad y la nación y el planeta es otro. Así que para mí es un honor tener esta alma. No soy poeta, escribo, soy maestra y sé que también los Gamboa han sido maestros, y pues reconocer esa raíz para mí ha sido muy importante. Nadie pudo decir que fue la rosa la culpable de aquella despedida, ni los dolientes pétalos impares que esa tarde ostentó la margarita, o la lluvia cayendo entre los árboles que mojó el aire de la aciaga cita, la demora en decir una palabra, o simplemente la melancolía, o el adiós dicho repentinamente sin suponer la herida que abriría, el desconcierto azul de las estrellas cuando faltó la última caricia, aquella nube que doró la tarde
y que se fue muriendo pensativa. Octavio Gamboa. Pero le pedí que nos hiciera un pequeño y breve resumen de su escrito en la antología y además que nos invite mañana al conversatorio. Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. Hay muchas caras de la familia que no conozco porque, como me oirán, desde muy niño tuvimos que dejar Cali. Y después, radicado en Bogotá, he vivido ya 35 años en el exterior. Pero soy Alejandro, el hijo mayor, hermano de Juan Cristóbal e hijo también de Emma. Estoy muy emocionado con todo este homenaje. Como escribí en el chat, todas las voces, todas, como dice Mercedes Sosa, le pusieron el alma, le pusieron entusiasmo, le pusieron amor a la lectura. Y todas las voces, todas, son las que constituyen la hermosura de esta obra que se ha llevado a cabo gracias al esfuerzo de Hugo. Voy a hacer un resumen del texto que está en el libro, en el cual quiero mostrar una semblanza de mi padre que permite tal vez ver un poco ese hombre, ese luchador y por qué ese gran poeta. Está más completo y tiene unas citas diferentes, pero pues esto es solamente un abrebocas. Octavio Gamboa, mi padre, no solo fue el gran poeta a quien hoy Hugo Cuevas Mor y los entusiasmados lectores de sus poemas le hacen un reconocimiento por su poesía, rigurosa en su métrica, de eneasílabos perfectos, con rimas asonantes y a veces disonantes, fruto de su formación de ingeniero civil. Fue también un lector apasionado. Por ello caminó por el mundo con Rubén Darío bajo el brazo. Conversó con Tolstoy sobre los mujiks, con Pushkin sobre el romanticismo ruso, con Stendhal en rojo y también en negro, con Víctor Hugo sobre la Comuna de París, y de Balzac admiró su Comédie humaine. Como Proust, buscó el tiempo perdido mientras leía a Cervantes. Amante de la música clásica, también le causaban gracia canciones profanas, como aquella sobre la cama de piedra y de piedra su cabecera, o la casa construida en el aire, similar a la casa de los cerros, para que no lo moleste nadie. Le fascinaba la inmensidad del universo y la lejanía de las estrellas, y esperaba que la conquista del cosmos por el hombre las pusiese al alcance de su mano. Cantó el silencio de la oscuridad, conoció la esencia de los ríos y pescó en sus aguas cristalinas, donde reposan pescadores y poetas antes de ser llevados hasta el mar para convertirse con sus olas en espuma bajo la luz del mediodía o volverse estrellas. Toda esa cultura, toda esa riqueza y sentimiento las vierte en su obra con brillante facilidad, en sorprendentes giros y metáforas inesperadas, con cuidadosa métrica, belleza y maestría que cautivan al lector. Su círculo social fue admirable, rodeado de hombres y mujeres como mi madre, con hondos conocimientos de las letras, el arte, la pintura, la música, la ciencia y el conocimiento. Compartió con varios bates, con literarios y librepensadores, católicos acérrimos y ateos recalcitrantes, políticos, humanistas, filósofos y hasta grandilocuentes charlatanes. Contrariamente a su timidez para las grandes audiencias, en la intimidad con sus amigos y en la casa se manejaba a sus anchas,
Era divertido, ameno en su charla, buen comunicador, sobrio pero profundo en sus juicios y opiniones. Especial mención merece entre sus amigos el maestro León de Greiff, a quien conoció siendo estudiante de la Escuela de Minas de la Universidad de Antioquia, donde hizo sus primeros 2 años de ingeniería. Admiraba en él su rebeldía y su cultura universal, la facilidad de mencionar y combinar personajes de la historia, la mítica y la epopeya en sus poesías, su capacidad para expresar toda la hartura que almacenaba en sus odres, pero también el testimonio de la rosa de ese que si amor no fue, ningún otro amor sería. Con Belisario Betancur, su compañero de residencia, Otto Morales Benítez, Hernán Merino, Rodrigo Arenas Betancur y otro joven cuyo nombre no recuerdo, fundaron el Grupo de los 6. Estudiaron no solamente a Rilke, sino también el Ulises de Joyce y se deleitaron con Rubén Darío y los hermanos Machado. Fue el poeta Antonio Llanos quien le abrió las puertas a las primeras publicaciones de sus poemas y lo dio a conocer a los otros fundadores del movimiento Piedra y Cielo, los poetas Eduardo Carranza y Jorge Rojas. El maestro Carranza fue también una figura influyente en la obra poética de mi padre. En su casa, mis padres vivieron uno de sus mejores y más excitantes momentos literarios, una velada con Pablo Neruda. En un ejemplar de la colección Aguilar que le obsequió mi madre para esa ocasión, el Nobel lo describe, con su particular tinta verde, con la siguiente dedicatoria. Para Octavio Gamboa, la pipa de la poesía, su amigo Pablo Neruda. El Nobel debió sentir algo muy indicativo del dulce aroma de amor, humo y natura en los poemas de mi padre, que le recordó el olor a la picadura de su vieja pipa y lo comparó con ella. Las tertulias de la Casa de los Cerros y de la Casa del Antiguo Country en Bogotá acogieron a personajes del arte, las letras y también de la política. Entre ellos, los poetas Gilberto Garrido, Eduardo Carranza, León Otto de Greiff, Rogelio Echavarría, Giovanni Quesep, Andrés Holguín, Maruja Vieira, Enrique Uribe White, Enrique y Nicolás Buenaventura, primos de mi madre, los hermanos Tejada, Alfonso Bonilla Aragón, Juan Lozano y Lozano, Otto Morales Benítez, Rodrigo Escobar Navia, Gerardo Molina y también a un tímido Gilberto Vieira White. Esa inclinación por las tertulias entre amigos llevaron a mis padres a acompañar a Alfonso Bonilla Aragón, a Maritza Urdinola y a Clara Inés Suárez, entre otras, a fundar el Club La Tertulia. Fue en su primera sede, en el centro de Cali, donde tuvo lugar el lanzamiento de Canciones y Elegías, el primer libro de poesía de mi padre, cuya portada ilustró Lucy Tejada. A comienzos de los años 50, mis padres viajaron a París. Entre sus numerosas anécdotas en Europa, contaban que compraron 2 bicicletas en las cuales recorrieron la Route Napoleón hasta llegar al sur de Francia para seguir a Italia. Narraban cómo fueron descendiendo desde la primera hasta la tercera clase en los vagones de los trenes europeos de la época, igual cosa que hicieron con su billete de barco para el regreso a la patria, para así prolongar su estadía en Europa. Su experiencia europea les acrecentó el amor y conocimiento por el arte, la música y la literatura, pero también por la política, pues escucharon con atención el análisis e ideas de Gerardo Molina sobre el convulsionado acontecer nacional de la época, característica de esta patria siempre atormentada. Creo que la experiencia en Europa marcó a mi padre con una óptica diferente
gracias al nuevo orden internacional que se construía. Lo impactaron los estragos de la guerra y la gesta del Ejército Rojo en la liberación del viejo continente y la destrucción del fascismo en Alemania y en Italia. De regreso a su natal Cali, trabajó en la central de Anchicayá y fungió luego como gerente de teléfonos. En esa posición fue invitado a la India, país que lo impactó por su colorido, pero también por la miseria y la pobreza. Estando tan cerca de los países que marcaban en ese momento la historia del mundo, particularmente por la conquista espacial y la revolución cultural, su curiosidad intelectual y también política lo llevaron a extender su viaje a la entonces Unión Soviética y a la República Popular China. Pero, a causa de esos viajes, fue ampliamente criticado por una sociedad recalcitrantemente conservadora. Tuvo que renunciar a su cargo y para sobrevivir, porque de la poesía como de la dignidad aún no se vive, abrió su oficina de ingeniero. Fue él quien construyó los tanques de concreto en forma de pasteles redondos, coronada por un domo que aún se encuentran en servicio, repartiendo agua para diferentes sectores de Cali y que le hacen un monumento a su memoria. Los ven en Siloé, los ven en La Flora, los ven en el camino a Costorrey y en otras partes de la ciudad. Las presiones sociales y políticas le cerraron cada vez más las oportunidades de trabajo, pero eso no fue suficiente para castigarlo. Y comenzaron las amenazas y anónimos enfurecidos, hasta que en febrero de 1964, en las horas de la noche, fuerzas oscuras perpetraron un cobarde atentado a la Casa de los Cerros. Luchó valiente e incesantemente para que se desmantelara la organización criminal que atentó contra su vida y la de su familia. Esta lucha fue infructuosa por la desidia de las autoridades, que como ustedes saben, en este país no es cosa nueva. Por eso, mis padres no encontraron opción diferente a terminar exilados en Bogotá, contándose así entre los primeros intelectuales que tuvieron que huir de la persecución en su propia tierra. Siempre anheló retornar al Valle del Cauca tras tantos años de exilio obligado. Por eso intitula Regreso al Valle del Cauca a su primera producción poética en la tierra nativa, recordando tal vez el título de la novela del tío Isaías. Sin embargo, ese regreso representó un lento y paulatino retiro de la vida familiar, pues cada uno de nosotros tomó su derrotero. Vi a mi padre por última vez 4 días antes de su muerte. Postrado en su cama, estiró su brazo hacia mí y en un largo abrazo nos despedimos silenciosamente con la voz que llegaba del misterio. Poco después de la luz del mediodía, en una hermosa canción y elegía entre padre e hijo que quedó grabada en mi memoria como palabra en el tiempo. Esta antología de la obra de mi padre muestra su profundidad, su vínculo con natura, los árboles del bosque, el viento, la noche y las estrellas, el agua, los ríos y los mares, el amor, la vida, la muerte, el silencio, la música y los libros. Su dimensión como poeta no necesita más presentación que lo que han hecho ustedes. La lectura de sus poemas, para vivirlos, para comillas, conmovernos con ellos tan intensamente y despertar en nosotros emociones de las que ni siquiera nos juzgábamos capaces, como dijo Freud de los poetas. Muchas gracias.
Una de las personas que más me costó convencer que leyera un poema fue Patricia. Recuerdo, entre un chat y el otro, y viene y va, en el cual nos fuimos volviendo cada vez más amigos, sirvió para eso también, ¿cierto? Muy amigos, muy primos. Muy primos, muy amigos. Me dice un día, no, se lo leí a mis hijos, mi hijo me dijeron que no. Y yo le dije, pues perdóneme, pero el que juzga soy yo. Así que mándemelo y yo le digo si no. Y además soy conocido por ser honesto, directo y franco, y no me echo con cuentos. Y me lo mandó y le dije, por Dios, lo podemos trabajar un poquitico más, pero está con esa voz que tienes, no necesitas mucho más, ¿o no es verdad? Tenía. Cuando tú y yo bebemos vino. Cuando tú y yo bebemos vino, el amor se nos va más hondo, las manos son más sensitivas, nos encendemos en los ojos. En el aire que nos rodea se mueven mil alas de oro y de paisajes olvidados regresan aromas remotos. Palabra tuya entrecortada que junto al gozo y el sollozo nadie pudo creer en el cielo sería hecho por nosotros. Vamos juntos al paraíso y nunca regresemos solos. Cada cual en el pecho trae ardiendo el aliento del otro. Siempre ascendemos con el vino, sus heraldos quemados somos, nos bebemos la primavera en los racimos del otoño. Nos llamarán en el futuro los amantes del vino rojo, los que en la isla misteriosa desenterraron el tesoro. Octavio Gamboa. Esta mujer ha sido profesora de colegio toda la vida, tiene una capacidad, además de familia, de abuela, de mamá y de todo, ¿no? De todo. Y 8 nietos y demás. Entonces, mamá, Marta Bonilla Gamboa, hija de Rosario, hermana de todos los Gamboa. Octavio quiso mucho a mi abuela Rosario y a todas sus hijas, que les decían las B, que eran guapísimas todas. Esperanza, Katia, Marta, María Eugenia y Lucy. Y cuando por donde iban, arrasaban por belleza, simpatía e inteligencia. Pero realmente la más cercana a Octavio era Esperanza. Y se amaron como primos y tenía que ser prohibido su amor, porque los primos no se enamoran, y si se enamoran tiene que haber dispensa papal para casarse. Entonces eso era un problema terrible. Entonces no podían enamorarse, pero se enamoraron. Esperanza muere muy temprano. Esperanza muere a los 35 años en Santa Marta. Se muere de amor, esa es otra historia, pero esa no la voy a contar ahora. Esa es otra. De sus 4 hijos, Cristina, Rodrigo, Sol y Pablo. Sol es con la que más cercanía tengo. Cristina se murió, Rodrigo vive en París. Y le dije a Sol que viniera, porque ella anda tras los pasos de su mamá, que muy chiquitos estaban. Son repartidos ellos, 2 se quedan en mi casa, 2 se van con el tío Rafael y quedan muy solitos esos niños. Pero Esperanza era una figura muy importante. Hay un poema, 2 poemas acá de Octavio a Esperanza, pero no me corresponden con el que yo escogí. Alguien los dijo y son bellísimos, el de la elegía. Aquí reposa la que siempre a mí, cerca del mar, cerca del viento. Pero ese le tocó a otro. Bueno, yo sí les he seguido a Octavio Gamboa, les seguí la historia porque compartían también amigos sociales, mi mamá, mi papá, Octavio, Emma, cierto, los Zambranos, habían un grupo intelectual que había en Bogotá. Nosotros vivíamos en Chía, pero mis papás siempre iban a Bogotá los sábados a encontrarse con sus amigos. Entonces eran muy cercanos y cada vez que Octavio hacía un libro, yo iba hasta allá, le decía, regáleme un libro, Octavio, que a mí me gustan sus libros. Entonces por eso Alejandro estaba contando que yo le coqueteaba, que yo lo seducía, que yo era mayor que él y que yo era terrible, pero esa parte la podemos dejar en el olvido. No era cierto. Bueno, yo escogí este poema, yo amé profundamente al padre de mis hijos, un hombre encantador, el último hippie que hubo en Bogotá, con ese me casé,
yo siendo nerda y no siendo hippie, pero de ese me enamoré. Y lamentablemente él se murió muy joven, se murió a los 45 años. Y los 3 hijos eran adolescentes. Entonces he sido una viuda feliz, eso sí, he sido una viuda alegre, como dicen mis hermanos, ¿cierto? Amé, fue amada, el sol acarició mi faz, vida nada te debo, vida estamos en paz. Pero este poema en especial, cuando Hugo hace esa propuesta tan fascinante, creo que fui la segunda persona, pero por supuesto este poema, La ternura y el olvido, que lo leí muchas veces antes de poner la grabación, pues me acordaba por supuesto de Álvaro Plazas, porque he sido una romántica y quise mucho a Álvaro, y bueno, Titina lo conoció también, era un hombre muy particular. Entonces me recordó a Álvaro Plazas, pero no llorar, ¿no? De la ternura y el olvido. De aquel amor solo me queda lo que yo quise retener, una nostalgia que se dora con la luz del atardecer. Algo tan leve que tan solo el viento puede comprender, porque le da vaivén de cuna a la hoja que va a caer. Es algo oscuro y transparente, como la sombra de un ciprés, que por estar buscando estrellas se hace más alto cada vez. Algo que solo es esperanza, como el alba que va a nacer y sollozando se sonríe, como el amor en la niñez. Algo que solo siente el aire cuando ha pasado una mujer, que si en flor se convirtiera, solo rosa podría ser. Algo tan hondo, que en el tiempo no se podría deshacer, se hace polvo como el trigo y tierna amiga vuelve a ser. Es la ternura que me queda de la mujer, del hombre que tanto amé, la certidumbre dolorosa que jamás olvidaré. Sí. Buenas tardes, yo soy Estela Gamboa, hermana de Octavio, de las menores, porque fuimos muchísimos, fuimos 11. Bueno, este es un poema de mi hermano que es una belleza, de una profundidad única, de mostrarnos la realidad en una forma tal que lo conmueve a uno. De pronto, como Susana, de pronto se me va a quebrar la voz, pero bueno, vamos a intentar. Se llama Final. Nuestra canción de amor final. Perdón. Canción del amor final. Como te amaré para siempre, voy a volvértelo a decir. No eres la nube que pasa, ni la rosa que va a morir. A los árboles se lo dije, a la luna se lo advertí. Mi corazón está colmado, otro amor no quiero sentir. Amor final, bello y doliente, como el incendio de un jardín, como una estrella en una lágrima, como llorar y sonreír. Gracias. Muchas gracias. Estoy viviendo uno de los momentos más emocionantes de mi vida como músico, participando con ustedes de esta vivencia poética de toda una familia gigante, enraizada y criada en el aroma de la poesía. No puedo menos que agradecer y sentirme muy privilegiado, agradecerle a Hugo y a Alejandro y a Estela también, y a Emma allá en donde se encuentra, y a Octavio, de quien gocé 2 años de amistad, 3 años de feliz amistad. Agradecerles porque estar aquí es un acto de poesía viva, poesía palpable. Estamos viviendo un acto poético, indudablemente, y quiero sumarme a este momento con el argumento
de que compuse una canción con ese maravilloso poema que acaba de leernos Estela, la canción del amor final. Fue la canción primera que yo hice sobre los poetas de Octavio y que me permitió conocerlo y hacerme amigo suyo. Un día yo entré a la Librería Nacional y me puse a recorrer los estantes de libros de poesía, cosa que hago con mucha frecuencia, buscando poesía. Soy bastante buen lector de poesía. Y buscando, me encontré un libro de color vino tinto, La luz del mediodía, Octavio Gamboa. Lo abrí, como siempre hago para ver si un poeta me gusta. Abrí y leí al azar. Y me gustó y comencé a descubrirlo y a fascinarme. Compré ese libro y al poco tiempo comencé a recorrer musicalmente esos poemas. Y me salió primero que todo esta canción, Canción del Amor Final, que un día se la canté a un amigo común, un amigo de Octavio y amigo mío, y me dijo, tienes que conocer a Octavio. Y nos citó a su casa, no la de Octavio, sino la de él, en Juanambú. Y allí en una tarde como esta, más o menos a esta hora, lo encontré, nos saludamos y después de una amena conversación le canté esta canción. Él se emocionó muchísimo, se le salieron las lágrimas y el lunes siguiente, porque eso era un sábado, se fue a mi oficina donde yo trabajaba en Acuavalle y me regaló 4 libros, todos autografiados, y uno tiene una dedicatoria que dice para Gustavo Adolfo Rengifo, con el alma en las manos. En el año 90, él y yo compartimos una experiencia muy dura que fue una operación del cerebro. En la misma semana fuimos operados él y yo en Bogotá. Como en noviembre regresé a Cali y nos encontramos y comenzamos a frecuentarnos. Él estaba en su convalecencia, hacía yoga, me invitaba. Y en el año 91 comencé a grabar un disco que se llamó Después de Todo, con los músicos que me iban a visitar a mí al Hospital Militar. Allá iba Jorge Velosa, Mauricio Lozano, Samuel Bedoya. Bueno, una cantidad. Las enfermeras eran felices porque yo sacaba el tiple allí todavía con mis cicatrices y todo eso, y los amigos cantaban. Entonces dijimos, vamos a hacer un disco cuando salgamos de esta. Y en ese disco grabamos Canción del Amor Final. El año 1991 yo fui a la casa de Octavio, al Cerro Los Cristales, y le llevé un cassette con la canción ya grabada. Sí. Y para él fue una emoción tremenda, y para mí, pues, por supuesto. Esa canción la vamos a oír mañana, la grabación. ¿Sí? Hoy les voy a cantar la canción tal como se la canté a Octavio ese sábado del año 1987, 88, algo así. Te amaré para siempre, voy a volvértelo a decir. No eres la nube que pasa, ni eres la rosa que va a morir. A los árboles se lo dije y a la luna se lo advertí. Mi corazón está colmado, otro amor no quiero sentir. Mi corazón está colmado, otro amor no quiero sentir. Como te amaré
para siempre voy a volvértelo a decir. No eres la nube que pasa, ni eres la rosa que va a morir. A los árboles se lo dije y a la luna se lo advertí. Mi corazón está colmado, otro amor no quiero sentir. Mi corazón está colmado, otro amor no quiero sentir. Amor final, bello y doliente, como el incendio de un jardín, como una estrella en una lágrima, como llorar y sonreír. Amor final, bello y doliente, como el incendio de un jardín, como una estrella en una lágrima, como llorar y sonreír. Como una estrella en una lágrima, como llorar y sonreír. Bueno, después de ese encuentro del año 91, en el año 92 me vi muy poco con él y nos desconectamos cuando ya él se agravó, ya no pude volver a conversar, pero yo seguí explorando su poesía y componiendo canciones. He compuesto 9, de las cuales 7 están grabadas. Hay una octava que no está grabada, pero ya está circulando en versión de 2 grandes músicos. Ahora están en Europa y por ahí la han cantado. Y hay una todavía no grabada, que se llama Nos parecemos en los besos. Les voy a cantar Final. Lo hice en ritmo de danza, esta canción que tiene una letra tan profunda, ha tenido una acogida increíble. Y a mí me ha sorprendido mucho porque no es una letra fácil, no es una música fácil. Y tiene muchas versiones y a cada rato me llaman los estudiantes de canto de distintas universidades o conservatorios para invitarme a escuchar su versión de esa canción que la han incluido en el concierto de grado, ¿sí? Entonces, yo me siento muy asombrado y muy feliz porque tengo una conexión espiritual profunda con Octavio. Ustedes que lo conocieron, que fueron sus amigos y familiares, que lo pudieron compartir la vida en la cotidianidad. Yo no tuve eso. Yo fue una comunicación desde el punto de vista poético en los encuentros con él y un diálogo permanente que lo sigo teniendo, porque sigo leyendo y descubriendo cosas en su poesía. Entonces les voy a cantar Final. Creo que aquí hay algunas personas que la saben, ¿sí? Y quienes la saben pueden cantarla completa, porque no sé si estamos en el tono preciso de todos o todas. De vida y muerte, amor, todos estamos hechos, así como la música, de sonido y silencio, de mentira y verdad, así como los sueños, de lágrima y sonrisa, de lágrima y sonrisa, en lenguaje alterno. De vida y muerte, amor, todos estamos hechos, así como la música, de sonido y silencio,
libertad, así como los sueños de lágrima y sonrisa, de lágrima y sonrisa, el lenguaje alterno, de luz y sombra somos, nos vamos repitiendo. Somos días y noches efímeros y eternos, y como el agua somos de la tierra y el cielo, y como el aire amor, y como el aire amor, unidos y dispersos. Y sombras somos, nos vamos repitiendo. Somos días y noches efímeros y eternos, y como el agua somos de la tierra y el cielo, y como el aire amor, y como el aire amor, unidos y dispersos. Muy bien. Sí. Ay, ¿qué es? El agua somos, unidos y dispersos. Bueno, me quiero despedir con una canción que se llama Domus Aurea. Es el nombre del poema. Para el público que poco conoce del latín, pues le he puesto Mi casa eres tú, que es uno de los versos de la canción. Yo la llamo Mi casa eres tú. El poema se llama Domus Aurea y es tan bello porque cuando uno encuentra el amor de su vida, uno puede estar en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier casa, si está acompañado de esa persona que uno ama y que le complementa la vida. Entonces, el poema dice, estos muros, ahorita me emociono, Alejandro. Estos muros no son mi casa, ni el techo fiel donde descansan el firmamento y las estrellas. Venga, les canto esta canción en un ritmo como de danzón. Estos muros no son mi casa, ni el techo fiel donde descansan el firmamento y las estrellas, ni el ancho silencio profundo con que como madre me rodea y al mirar tus ojos me besa. No son mi casa estos aromas como palabras invisibles que me llegan de la madera y me hablan de bosques hondos donde la luz, hoja por hoja, va formando la primavera. Mi casa eres tú, nada más, mi casa eres tú. Mi casa eres tú, nada más, mi casa eres tú. No conozco casa distinta, llegar a otra no quisiera, no. Mi casa eres tú, nada más, mi casa eres tú. Graba en serio. Mi casa eres tú, nada más, mi casa eres tú. Mi casa eres tú, nada más, mi casa eres tú. No conozco casa distinta, volver a casa no
quisiera, no. Mi casa eres tú, nada más, mi casa eres tú. Tú eres mi casa dorada, tienes más aromas que el bosque, más miel que todas las colmenas. Mi casa eres tú, nada más, mi casa eres tú. Eres mi techo, mi cimiento, la puerta que deja pasar el sol y lo sienta a la mesa. Mi casa eres tú, nada más, mi casa eres tú. En ti me acodo mi ventana a ver pasar sueños y nubes y a ver caer la lluvia lenta. Tengo la llave que te abre, es apenas una palabra, mi pan tibio, mi casa entera. Mi casa eres tú, nada más, mi casa eres tú. Mi casa eres tú, nada más, mi casa eres tú. No conozco casa distinta, llegar a otra no quisiera, no. Mi casa eres tú, nada más, mi casa eres tú. Mi casa eres tú, nada más, mi casa eres tú. Mi casa eres tú, nada más, mi casa eres tú. No conozco casa distinta, llegar a otra no quisiera, no. Mi casa eres tú, nada más, mi casa eres tú. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.